Es mi costumbre de aprovechar del tiempo de la humildad en la misa durante los ejercicios espirituales para profundizar el misterio de la Eucaristía. Algunas de vosotras ya han entendido esta catequesis mistagógica sobre la Eucaristía, es decir, esta reflexión que se esfuerza de penetrar más en profundidad en el misterio de la Eucaristía. Pero algunas de vosotras no han entendido en los precedentes ejercicios esta catequesis, entonces voy a repetírsela, porque las cosas repetidas entran más profundamente. Y la liturgia no teme de repetirse, la misa es cada día es la misma, ¿no? Porque lo importante no es de decir cosas nuevas, sino decir de manera nueva las cosas importantes, especialmente durante los ejercicios. Lo importante no es aprender cosas nuevas, sino recordar lo esencial, revivir lo esencial. Entonces haremos una reflexión sobre la Eucaristía, es decir, no la parte móvil de la misa, directamente las lecturas, sino el misterio en sí mismo de la Eucaristía. Y haremos esta reflexión siguiendo el desarrollo de la misa, de la celebración litúrgica. En la celebración litúrgica, en la misa, hay tres partes. Hay la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, la consagración y la comunión. Y hoy hacemos una reflexión, un poco de meditación sobre la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra. Y veremos que después esto no permitirá también de dar una mirada a las lecturas de hoy. La liturgia de la palabra, al comienzo de la iglesia, en los primeros días de la vida de la iglesia, no estaba unida físicamente al resto de la Eucaristía, sino que se celebraba en un lugar diferente, porque se lee que en los primeros días después de Pentecostés, los discípulos subían al templo y ahí escuchaban las Escrituras juntos a los demás judíos, oraban los salmos, hacían las oraciones y después se dice se reunían en sus casas para la fracción del pan, es decir, para celebrar la Eucaristía. Pero esta manera de celebrar muy pronto cambió porque los discípulos de Cristo estaban identificados como discípulos de Jesús y perseguidos, y sobre todo porque las Escrituras ahora tenían para los discípulos de Jesús un sentido nuevo. Hablaban de Él, hablaban de Jesús. Jesús le había ya enseñado a ver lo que se refería a él en todas las Escrituras, y por esto muy pronto se empezó a hacer la liturgia de la palabra, es decir, las lecturas bíblicas, los salmos, junto a la fracción del pan, es decir, la celebración de la Eucaristía. San Justín, que vivía en el segundo siglo, ya nos da una imagen, una descripción de la misa que es muy parecida a la de hoy, que conocemos hoy. Solamente que ahora las lecturas bíblicas no son solamente las del Antiguo Testamento, sino que hay también las memorias de los apóstoles, es decir, los evangelios y las cartas de los apóstoles, que es lo que hacemos hoy, una lectura del Antiguo Testamento y después la lectura del Nuevo Testamento. Así se configuró la celebración actual de la misa. ¿Cuál es el sentido
de esta parte de la misa, la liturgia de la palabra. No es lo mismo que cuando estudiamos la escritura o explicamos la escritura en otros momentos, en una clase de bíblica o cuando leemos la Biblia, porque ahí el interés es de conocer la palabra de Dios, su significado. Cuando escuchamos una lectura bíblica en la misa, además de este sentido de conocer la Biblia, hay otro sentido, es decir, conocer algo que nos revela algo del misterio que estamos a punto de recibir. Es decir, cada lectura tendría que iluminar un aspecto de Jesús que después recibimos concretamente en el sacramento. Y de hecho se ve que las lecturas bíblicas sí están bien leídas y bien comentadas, cada vez nos proporcionan una mirada nueva sobre Jesús. Por ejemplo, hoy, para decir cómo cada página del Antiguo Testamento esconde Jesús. Parecía que esta descripción de la reconstrucción del templo bajo el emperador Ciro no tendría nada que ver con Jesús. En cambio, si adoptamos la manera de leer la escritura de los padres, vemos que hay una revelación sobre Jesucristo. Ahí se habla de la reedificación del templo después del exilio en Babilonia. ¿Y qué se hace? Se hace una nueva versión del templo antiguo, de plata, de oro, entonces se sustituye un templo material a otro templo material, a lo que había construido Salomón antes, ¿no? Y así, cada vez que se renovaba el templo de Jerusalén, era un cambio material, no cualitativo, sino, por así decirlo, cuantitativo. Jesús nos dice que con él ha habido un cambio radical, porque en lugar de un templo material de oro, de plata, ahora hay su cuerpo glorificado. Destruid este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. Y Juan comenta, él hablaba del cuerpo del templo de su cuerpo. Y de hecho, cuando Juan nos presenta a Jesús en la cruz, de cuyo lado brotaba sangre y agua, es una manera de decir, he aquí el nuevo templo, el templo profetizado por los profetas, de donde brota el agua viva. Entonces se ve como esta lectura nos dice algo de Jesús. El Jesús que vamos a recibir es el templo nuevo, donde se puede y se debe adorar a Dios en espíritu y verdad. Bien, proseguimos pero la reflexión sobre la liturgia de la palabra. Primero sentido es entonces de las lecturas bíblicas en la misa, de revelarnos, enfocarnos sobre un aspecto del misterio de Jesús. Segunda característica es de actualizar la palabra. La palabra de Dios escuchada en la misa se vuelve realidad ahora. Por ejemplo, ¿me das el breve? Por ejemplo, esta palabra que hemos oído en el Evangelio. Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama, lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Bien, si se lee esto en un momento, pues se trata de ver qué significa en general por todos los cristianos. Hoy aquí era el Jesús resucitado que ha dicho a vosotras, hermanas de Jesu comunio,
nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija y lo mete debajo de la cama. Yo le he encendido este candil y lo he puesto debajo en un candelabro. Pero recordáis que no sois vosotros la luz, vosotros sois el candelero que quiere brillar la luz. Entonces se ve como la palabra de Dios escuchada en la misa siempre nos provoca, nos involucra. Se podría pasar en reseña toda la Biblia y ver cómo escuchada en la misa la palabra de Dios adquiere un sentido nuevo. Por ejemplo, si se lee la vocación de Isaías capítulo 6, Isaías está en el templo, tiene una experiencia de la santidad de Dios, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Inmediatamente se da cuenta de ser un hombre impuro y un ángel lleva un carbón ardiente, toca sus labios y él se siente purificado, listo para ir y hablar. ¿Quién enviaremos? Envíame, Señor. Aquí estoy, envíame. Ahora, cuando se escucha esto en la misa, tú te das cuenta que ahora el carbón ardiendo está a punto de tocar tus labios, porque Jesús, es el que ha traído el fuego en la tierra. Entonces este carbón está a punto de limpiarte, de renovar en ti la vocación, de manera que después de recibir la Eucaristía, cada uno de nosotros, especialmente nosotros los sacerdotes, tendríamos que ser como Isaías, que dice de nuevo: aquí estoy, Señor, envíame ahora en tu nombre. Se lee otra vez la vocación de Ezequiel, que se desarrolló de esta manera. Ezequiel tuvo una visión, una mano extendida, tenía un rollo, y una voz decía: hijo del hombre, toma este rollo, cómelo, llénate las entrañas de él. Y él dice: yo lo tomé, lo comí y me llené las entrañas de él. Después de haber hecho esto, Dios le dice: ahora va y habla a mi pueblo. Ahora, escuchad en la misa, a mí al menos me dice algo importante. Me dice que ahora el rollo que por supuesto es la palabra de Dios, se ha hecho carne en Jesús, se ha unificado, es la palabra de Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces ahora yo estoy a punto de llenarme las entrañas del rollo. Y así. Una vez había en el Evangelio el episodio de Zaqueo, y yo sin ninguna dificultad me identificaba con todo lo que yo oía. Yo al primero me parecía de ser Zaqueo encima del árbol. Sí, hay muchos Zaqueos que están incluso a la misa. Estar en el árbol permitía a Zaqueo de ver todo sin ser visto, entonces guardando toda su libertad de irse, de no estar involucrado, comprometido, ¿no? Y el Señor que decía: Zaqueo, desciende, porque yo hoy quiero venir a tu casa. Y yo me daba cuenta que recibiendo la comunión precisamente estaba a punto de pasar esto, que él que estaba a punto de venir a mi casa. Y la gente que decía alrededor: ha ido a la casa de un pecador. Y yo decía: Señor, se repite, porque estás a punto de ir a la casa de un pecador. Pero al final, cuando se lee la palabra de Jesús, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Así, después que ha recibido la comunión, la salvación ha llegado a tu casa. Y es el Espíritu Santo que nos da la capacidad, y nosotros los sacerdotes tendríamos que ayudar a la gente
con palabras sencillas, no se necesita una gran elocuencia. ¿Qué puedo hacer? Hablando castellano hago más faltas que otra cosa. Pero no se necesita tanto para dar a la gente este escalofrío de la presencia del Señor. Porque la Eucaristía es esto. Es el Señor que viene en medio de nosotros. El riesgo es siempre de hacer que sea un rito repetido, una rutina. También las palabras del Señor, escuchadas en la misa, adquieren un sentido actual. Ya he dicho, esta palabra de Jesús del Evangelio de hoy estaba dicha a vosotros. He encendido un candil que sois vosotros, lo he puesto allí. Ahora tenéis la responsabilidad de ser esta luz encendida. Y tenéis que dejar pasar mi luz, porque no vosotros, yo soy la luz del mundo. Entonces, una vez, por ejemplo, ya me parece que he compartido con vosotros esta experiencia, decía la misa en un convento de monjas, de clausura, de clarisas capuchinas. Y había como evangelio el paso donde Jesús dice: los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán esta generación, porque ellos se convirtieron a la palabra de Jonás. Y ahora aquí hay más que Jonás. La reina del sur se levantará y condenará a esta generación, porque ella vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ahora hay más que Salomón. Y yo me di cuenta, a pesar del hecho que había leído este paso no sé cuántas veces, me di cuenta que no era el Jesús que decía estas palabras a algunos fariseos, que era el Jesús resucitado que estaba diciendo a mí y a las monjas: ¿no os dais cuenta que ahora aquí, frente a vosotros, hay más que Salomón, más que Jonás, más que Abraham? Y sí, me sentí el aliento cortado, porque me daba cuenta que era verdad. Porque cuando se lee la Escritura, lo dice el Concilio Vaticano II, cuando se escucha la Escritura en la misa, es el Señor resucitado que está hablando. Y fui talmente impresionado que después de la consagración, cuando me levanté, después de haber consagrado el pan y el vino, me vino espontáneo pararme un momento, extender mis brazos en silencio, por supuesto, y decir: ahora aquí hay más que Salomón. Entonces, vemos, hermanas, la belleza en la simplicidad extrema de este momento de la misa, que se puede pasar en 5 minutos sin que deje nada, y se puede hacer que la liturgia de la palabra sea cada vez el Señor que nos habla. Y una palabra del Señor escuchada en la misa puede ser no solamente para la jornada, a veces para la vida entera puede ser una luz encendida. Y ahora preparámonos a recibir el que nos ha hablado.